cantamos, ¿verdad? Pero vamos a cantar como quiera, cantar fuerte, empezando con esa canción conocida, 10,000 razones. Bendecida al Señor, alma mía, tu nombre santo alabar. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. El sol nació y hace un nuevo día, es tiempo de cantarte otra vez. Pase lo que pase y lo que ha de venir, hazme que cante hasta el atardecer. Y bendecida al Señor, alma mía, tu nombre santo alabar. Y canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. Tienes tanto amor y eres tan paciente, tu nombre es grande y tu corazón, porque eres bueno seguiré cantando. 10,000 razones para adorar. Y bendecida al Señor, alma mía, tu nombre santo alabar. Y canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. En ese día que no tenga fuerzas, el fin se acerca y es mi tiempo ya. Aún mi alma seguirá cantando 10,000 años hasta la eternidad. Y bendecida al Señor, alma mía, tu nombre santo alabar. Canta como nunca, oh mi alma, tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Tu nombre alabaré. Amén. Seguimos cantando Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Mis cadenas Él reventó, y Dios mi Cristo, mi Salvador, y Él reina con misericordia, infinito amor, sublime gracia. El
Señor prometió lo mejor para mí. Mi fe en Cristo está, mi proveedor y escudo es Dios, por siempre Él será. Mis cadenas Él reventó, mi Dios, mi Cristo, mi Salvador, y Él reina con misericordia, infinito amor, sublime gracia. Mis cadenas Él reventó, mi Dios, mi Cristo, mi Salvador, y Él reina con misericordia, infinito amor, sublime gracia. La tierra pronto no será y el sol no brillará, mas Dios que me llamó aquí, siempre mi Dios serás, siempre mi Dios serás, siempre mi Dios serás. Amén, gloria a Dios. Hermano Arturo, si por favor puede orar por nuestro servicio. Amén, hermanos, gracias por estar con nosotros. Pueden tomar asiento en este momento. Hice un upsi, no sé si así se dice, ¿verdad? En español también. No sabía que íbamos a empezar los servicios de inglés, los que tenemos hoy, a las 7 y no a las 7:30. Movieron el tiempo por el avivamiento, la conferencia, el revival. Entonces, por esa razón, yo sé que unos tienen niños, tienen hijos y todo eso que están en las clases en el otro edificio, en el inglés y todo. Entonces, ellos no sé si van a terminar a las 8, 8:30 y no sabemos, pero como quiera vamos a tratar de tener un servicio un poco más corto. No sé qué pasó con ese lado, nadie le gusta ese lado, ¿verdad que no? Predico muy duro, no sé qué pasó, todos se movieron para acá, ¿verdad? Pero como quiera así voy a estar. Pero sí vamos a tener todavía el tiempo de oración que tenemos cada miércoles. Por eso tenemos ese servicio de miércoles. Nosotros le llamamos ahí en línea el servicio de oración. Tenemos, ustedes ya saben, los servicios en la mañana de domingo, pero también pronto el pastor Jeff me estaba diciendo, ¿cuándo vas a empezar los servicios en la tarde? De domingo en la tarde, ¿verdad? Yo dije, marzo, ok, el plan es marzo, vamos a empezar. Y no lo empezamos por diferentes razones. Entonces el plan, quién sabe qué exactamente va a pasar. El plan es abril, no el domingo de la Pascua, pero el próximo domingo, básicamente es el segundo domingo de abril. Vamos a empezar a tener nuestros servicios en la tarde, en abril otra vez, los domingos. Entonces, si por favor pueden venir para apoyar los que están viendo en línea. Yo antes de empezar estaba viendo en línea todos los que están mirando y viendo. Gracias por eso. Y con el tiempo que ya se cambió, y yo sé que tal vez unos es más fácil, otros tal vez más difícil, pero como quiera, vamos a tratar de empezar eso otra vez y vamos a seguir, pero personas tienen que venir, ¿verdad? Para seguir esos servicios en la tarde, por los domingos también. Pero creo que eso es todos los anuncios. También el único otro más que es más importante ahorita es que este sábado vamos a ir a la clínica de aborto con el Ministerio de Brazos Abiertos. Hermanos, por favor, traten de ir. Yo sé que tal vez unos dicen, es muy temprano, pues no lleguen temprano, está bien, lleguen un poco más, todavía es mañana, pero un poco más tarde está bien. Si quieren llegar a las 9, a las 10, en ese momento ya nos vamos, pero como quiera si pueden llegar.
para al menos orar con nosotros ahí por un tiempecito. Yo sé que nos ayudaría mucho. Y también para las mamás, muchas mamás hispanas que van. Soy honesto con ustedes, hermanos, hermanas, y si ven un americano o americana, muchas veces no quieren hablar con ellos. Pero si ven una persona del color del piel de ellos mismos, hablan con ellos, porque no sé si se sienten como familia, como si se conocen, pero saben que esa persona conoce y sabe cómo hablar español y ayuda mucho, muchísima ayuda. Entonces, si por favor pueden apoyar ese ministerio que va a ser este sábado. Si quieren más información, me pueden mandar un mensaje a mí, a la hermana Estela también, para más información con eso. Pero esos son todos los anuncios. En este momento vamos a tener un tiempecito de oración. Si alguien tiene una petición, yo sé que tengo unos ya. La hermana Silvia va a una prueba, un testing, creo que así se dice, ¿verdad? Con el doctor. Creo que el hermano me dijo que es hoy en la noche o en fin de esta semana también. La va a tener que ir a dejar por la noche y luego ir a recogerla otra vez. Es una prueba que tiene que ver con durmiendo. Entonces, si por favor pueden orar por la hermana Silvia, yo sé que ha sido parte de nuestra iglesia por un tiempo muy largo con nosotros. Entonces, ha sido bendición en mi vida. Yo creo que en ustedes también, siempre haciendo lo que ella puede hacer para poner una sonrisa en personas, ¿verdad? Si pueden orar por ella. Y también recibí un mensaje, o el hermano Héctor también me llamó, que recibió un mensaje de una persona y no sabe que quién es, pero básicamente que estaban pidiendo oración por el papá de alguien. No, yo no sé el nombre, yo no sé quién exactamente, pero Dios sabe. Entonces, por favor, si pueden orar por esa petición especial del hermano. También tengo otras personas que tienen una petición o un agradecimiento en esta noche. La hermana. Ujú, ujú, ujú. Sí, amén. Gracias, hermano, por eso, por orar por esa paz que solo Dios puede dar en esos momentos. Él tiene las respuestas. ¿Alguien más tiene una petición, hermano Martín? Okay. Sí, hemos estado orando por él y seguimos orando. Eso es, la oración sí trabaja. Dios sí nos da una respuesta en todo eso. ¿Alguien más tiene una petición? Hermano, Dan. Ujú. Amén. Amén. Gracias, Señor, por eso. Si por favor pueden poner a mi esposa en oraciones también. Ha estado un poco enferma en estos días, por eso no está aquí. Y ha tenido que faltar de venir y todo eso. Entonces, si pueden orar por ella. Ya necesita fuerzas ahorita también. ¿Alguien más? Ah, ujú. Amén. Ujú. Amén. Sí, yo sé que muchos también tal vez tienen, yo también petición especial, alguien más es petición especial. Dios las conoce y Él sabe exactamente lo que necesitamos y estamos orando, hermano, por usted y por su hijo también. ¿Alguien más antes de orar? Sí, si no, vamos a orar. En este momento, si quieren ponerse de rodillas, está bien, hermano, si pueden, si no, como quiera, aquí vamos a orar juntos.
Aquí esta noche, Señor, aquí estamos con peticiones, con necesidades. Tal vez tenemos algo más en la mente, pensando en una situación, algo que tiene que pasar, algo que se tiene que terminar. Señor, primeramente quiero pedir que si por favor que estés con nosotros, que nos prepares nuestros corazones aquí para esta noche. Yo sé que tal vez en esta noche es como dije, es el medio de la semana y muchas cosas en la mente, pero pido que por favor que en este momento que sea tu primero, Señor. Nos ayudes, nos cuides, que nos des la sabiduría para saber qué hacer en ciertas cosas. Señor, en este momento pido que por favor que estés con la hermana Silvia. Yo sé que el hermano me llamó con esas pruebas que tiene que tener con el doctor. Señor, usted ya sabes qué es el problema, qué es lo que va a pasar, que la respuesta de todo eso, Señor, pero pido que por favor que estés con ella, que le des fuerzas en este momento, el hermano también, para tener fe en ti. Pase lo que pase, que siguen poniendo la fe en ti, Señor, porque tú lo mereces y nunca nos has fallado. Pido que por favor que estés con esa petición especial también, que el hermano me dijo, Señor, yo no sé quién exactamente fue el que mandó el mensaje, pero tú sabes, Señor, y como nuestro Padre perfecto, también quieres que nosotros, tus hijos, seamos bien con nuestras familias. Pido que por favor que estés con esa petición. Pido que por favor que estés con nuestra hermana Claudia, que dio su petición, que pide oración por su familia allí en México. Señor, no sabemos exactamente de por qué estas cosas pasan con este joven que falleció, que lo mataron. Señor, pido que por favor que estés con la familia, aunque necesitan más y más de ti, Señor. Yo sé que este momento lo puedes usar para ti, para tu gloria, Señor. Pido que por favor que estés con nuestra hermana Claudia también, con su familia, que los que sí conocen a Dios, que sean esos personas que van a mandar ese mensaje de ti, Señor, de tu esperanza, de tu gracia, de tu paz que puedes dar, que pasa todo entendimiento, Señor. Nosotros ni lo podemos entender, pero es un paz que nos puedes dar a nosotros, especialmente cuando lo necesitamos en esos momentos. También los papás de esa familia, Señor, necesitan más y más de ti. Usa este momento, Señor, esta situación para ti, para tu gloria. Pido que por favor que estés con el papá de la hermana Estela. Yo sé por un tiempecito hemos estado orando por él y esa situación, su salud y todo, Señor. Pido que por favor que sigues trabajando en esa situación, que estés con todo lo que necesita, todo lo que se necesita que pasar en la tierra, Señor, que otra vez ahí en el cielo con esa situación. Pido que por favor que estés con una petición que el hermano Adán dio, que honestamente todos tenemos que dar, no por una persona específicamente, pero para toda su familia, Señor. Yo sé que también yo tengo personas de mi familia, personas en otras familias aquí también que necesitan que saber más de ti. Muchas personas que tal vez conocen tu nombre, que conocen la iglesia, que conocen tu palabra, pero no te conocen a ti como como el Salvador que eres. Pido que por favor que estés con su petición, Señor, con tantas personas. Y también damos gracias por que lo cuidaste, Señor, pero también porque nos das gracias y salvación, porque mandaste a ese Hijo, Señor, para nosotros. Y pido que por favor que estés con nuestra hermana María también, que van a ir si Dios quiere, si quieres, Señor, salir a un viaje en ese fin de semana. Pido que por favor que los cuides, Señor, toda la familia, que les des sabiduría de qué hacer en cualquier situación ahí en la carretera. Señor, pido que por favor que les cuides en ese camino. Una petición especial que también tiene. Yo no sé qué es la petición, Señor, pero tú sí sabes. Sabes qué exactamente tiene que pasar, qué es la respuesta que está pidiendo y la respuesta que tienes que dar, de qué es lo que necesitamos y no necesariamente lo que queremos. Y también a nuestro hermano Hugo, Señor, que pronto tiene que hacer decisiones. Cualquier persona puede hacer una decisión y solo seguir así, pero para hacer la decisión correcta, Señor, necesitamos tu sabiduría. Pido que por favor que le des a él esa sabiduría, Señor. Y también a mi esposa Mari. Yo sé que tú sabes que exactamente qué está pasando en su vida, Señor, su cuerpo. Pido que por favor que estés con ella, que le sigues dando fuerzas para seguir trabajando y para seguir ahí viviendo, y que sea todo para tu gloria y tu honra, Señor. Pido que por favor que estés con nuestro servicio en esta noche, con tu mensaje que tienes para nosotros, algo que todos podamos aplicar, que todo sea para ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén.
Amén, hermanos. Otra vez, gracias por venir, por estar aquí esta noche. Si quieren ya ir a pasar, vamos a estar ahí en Josué 1, Josué capítulo 1. Vamos a estar ahí en un libro con un nombre, Josué, muy hermoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es mi nombre también. Mi nombre es Alan Josué, es una broma. Pero como quiera, ahí vamos a estar en Josué 1, 8, versículo 8. Un versículo, hermanos, que creo que, y un capítulo, especialmente esa primera parte del capítulo que muchos conocemos, pero muchísimos conocemos esos versículos. Para dar el contexto de por qué este mensaje, estamos en nuestra tercera semana de un estudio muy corto que estamos haciendo de cómo prepararnos para la Pascua, ¿verdad? Estamos en la tercera semana. En la primera semana hablamos del pecado, ¿verdad? Y del pecado, ¿de qué del pecado? De que si nosotros queremos prepararnos, ¿verdad? Prepararnos para tener una Pascua ese domingo que va a ser muy buena, tenemos que dejar el pecado que nos va a detener de primero llegar a ese servicio, de otra cosa, de escuchar, aprender, de aplicar, de hacer todo eso en ese versículo. Y también hablamos en la segunda semana, hablamos de la oración. Algo yo creo que cualquier predicador puede predicar de la oración, cualquier predicador puede hablar de oración y yo no estoy diciendo que mi predicación fue mejor o nada así, pero si tantas personas hablan y hablan y hablan y predican de la oración, pues significa que es importante, ¿verdad? Y la Biblia no necesariamente nos dice que tenemos que orar, nos dice cuando ya estás orando, eso es lo que tienes que hacer, significando que como cristianos ya tenemos que estar orando, ¿verdad? No es algo que se tiene que decir, es algo que ya tenemos que estar haciendo. No se tiene que necesariamente enseñar que lo tenemos que hacer, perdón, ya sabemos que lo tenemos que hacer. Y en este momento también hoy vamos a hablar de algo más que creo que todos ya sabemos que lo tenemos que hacer, pero es fácil para escucharlo y decir, oh, yo ya sé esto, ¿verdad? Es fácil de escuchar, vamos a decir, una predicación del libro de Juan 3:16, y dice, oh, yo ya sé ese versículo, yo ya sé todo ese versículo, pero cuando la Biblia, cuando estudiamos más y más y más, vemos, ok, si Dios lo menciona tantas veces, significa que es importante, ¿verdad? Es como decir, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y seguir escuchando, decimos, oye, pues es importante. Y hoy vamos a hablar, como dije, de algo muy simple, algo muy fácil para entender. Quiero hablar de la Biblia. Quiero hablar de leer tu Biblia. Y no necesariamente de leer, pero es una, y como dice ahí el título, una responsabilidad diaria que nosotros tenemos. Cada día tenemos que tener algo que tiene que ver con la Biblia. Leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditar en la Biblia, hacer todo eso con la palabra de Dios. Y tal vez dices, ok, ya escuché eso, yo ya sé que tengo que hacer eso, pero lo quiero predicar porque es importante. Para prepararnos para el día de la Pascua, para el día que nosotros, donde vamos a celebrar que Jesús resucitó, tenemos que estar en la palabra de Dios para prepararnos. Es como si vas a estudiar para un examen. ¿Qué vas a estudiar? Pues el libro, ¿verdad? Vas a estudiar el examen, vas a estudiar lo que tiene que ver con esa cosa, ¿verdad? Es lo mismo con la Pascua, tenemos que estudiar y aprender y hacer más y más en esto, pero muy interesante y lo que vamos a leer aquí en unos momentos, muy interesante, Josué, y aunque muchos usan ese versículo para decir, oye, tienes que leer tu Biblia, Josué no dice que tienes que leer tu Biblia. Y muchas veces la palabra de Dios no dice que tienes que leer la palabra de Dios. Un profesor me dijo una vez, y él, su clase fue Introduction to Biblical Studies, que cómo estudiar la Biblia. Y la primera cosa que él nos dijo en esta clase de cómo estudiar la Biblia, dijo, no quiero que leas tu Biblia. Y dije, ¿qué? ¿Verdad? Dijo, no quiero que leas tu Biblia. Tienes que hacer más de eso. Porque cualquier persona puede leer cualquier cosa, pero para estudiar y aprender y aplicar es algo diferente. Entonces quiero leer ya el versículo Josué 1:8, que ya lo tienen, espero que ya ahí lo tienen en sus Biblias, ahí en sus teléfonos, lo que sea. Dice, ahí tengo una diferente traducción, aquí dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. ¿Qué es la palabra, hermanos? Meditarás.
No dice leer, ¿verdad que no? Meditarás en él. ¿Para que qué, hermanos? Guardes. ¿Y qué más? Y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí, y ahorita en un momento lo voy a leer otra vez, pero aquí no nos está diciendo que tenemos que leer la Biblia. Dice que, ¿qué es la palabra otra vez? Meditarás en la palabra de Dios. O aquí dice en la ley de Dios, ¿verdad? Y leemos todo eso y decimos, pues no, pero sí tenemos que leer la Biblia. Sí, sí tenemos que leer, pero es una responsabilidad diaria que nosotros tenemos de meternos adentro y estudiar la palabra, meditar en eso y también más y más guardar y hacer lo que la palabra de Dios dice. No solo leer. Leer, hermanos, es muy fácil, ¿verdad? Leer, cada día nosotros estamos leyendo, ¿verdad? Mandas un mensaje, lo tienes que leer. Recibes un mensaje, tienes que leer. Es así en Facebook, lo que sea, tienes que leer. Leer, todo lo que hacemos, ¿verdad? Pasas por un lugar y ahí dice stop, ok, stop. Leer es algo muy fácil, pero aquí nos está diciendo que no solo tenemos que leer, es mucho, mucho más. Como dije, estamos aquí en el libro de Josué, entonces para entender y para explicar y para solo entender y usar más y más de qué significa y qué está diciendo este versículo, es mucho más, hermanos. Para entender qué es el mensaje que estamos leyendo aquí, tenemos que entender el contexto de qué es lo que está pasando. Leer antes, leer después, leer qué es lo que está pasando, leer quién está escribiendo, a quién se está escribiendo, leer todo eso y estudiar más y más. Entonces les voy a decir el contexto antes de darle los puntos. Esto, lo que estamos leyendo aquí en Josué, esto es después de cuando la gente se va de Egipto, ¿verdad? Después de cuando estaban siguiendo a Moisés y vieron el mar que se hizo en dos, ¿verdad? Después de todos los milagros que Moisés hizo, eso es después. ¿Cómo sé esto? Porque en el versículo 1, ¿qué dice? Aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Qué es lo que está pasando? Moisés ya falleció. Moisés, que todos nosotros conocemos, ya murió. Moisés ya no está ahí, la persona, el hombre que sacó a todas las personas, ¿verdad? Y ya muchos de ellos ya están muertos, pero que sacó a todos, ¿verdad? Para darle la libertad, ya no está, ya murió. Y aquí estamos leyendo como una ayuda, un ánimo, un consejo para Josué. Eso es lo que tienes que hacer para seguir. Después de la muerte de Moisés nos enseña unas cosas, que Moisés ya murió, que ese libro sí es después de Deuteronomio, y aunque aquí es en orden, pero no, muchas veces no es en orden, pero sí es después de todo eso. Y ahora el hombre que personas estaban siguiendo por muchos años ya no está ahí, ya no está ahí. Entonces es difícil. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora tienen que seguir a alguien más. Es difícil. Tal vez fue sorpresa para unos, pero no para Josué. Porque Josué fue el ayudante o asistente de Moisés. Él ya sabía que pronto iba a llegar el tiempo que él se iba a encargar de todo eso. Y Números y Deuteronomio también nos dice todo eso. Entonces ahora ya llegó su tiempo. Y ahora Josué está encargado de todo eso lo que tiene que pasar, todo el futuro de la gente, de todo lo que va a pasar en el futuro. Y el libro empieza con unas cosas que él tiene que saber. Por eso, como dije, esos versículos muchos conocen, porque ¿cuántos aquí han escuchado la frase esfuérzate y ser valiente? ¿Verdad? Es aquí. Aquí nos dice muchas veces, esfuérzate y ser muy valiente, esfuérzate y ser muy valiente. Lo dice muchas veces, ¿ok? Antes y después de este versículo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué es lo que pasó. Moisés, el hombre que estaba siguiendo, murió y Dios le está diciendo, esfuérzate y ser valiente. Tienes que seguir. Es difícil. ¿Cuántos que han perdido a alguien? Creo que todos, ¿verdad? Esfuérzate y ser valiente. Tienes que seguir. No importa qué va a pasar, tienes que seguir. Y también nos da ese consejo aquí en el versículo 8. Después de recibir este nuevo trabajo, Dios le está diciendo, oye, si quieres prosperar, si quieres ser bueno, si quieres hacer tu trabajo, tienes que hacer estas cosas. Es como cuando empezamos un trabajo nuevo, ¿verdad? Y el jefe dice, oye, esa es tu responsabilidad,
eso es lo que tienes que hacer, tienes que llegar a ese tiempo, debemos a pagar lo que sea, para que sea más fácil tienes que hacer esto. Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate y ser valiente, y también tienes que hacer esto, lo que el versículo 8 nos dice, y leemos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si quieres seguir, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Si quieres prosperar, tienes que hacer eso para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora entienden por qué se dice eso, ¿verdad? Porque dice, vas a empezar ese nuevo ministerio, vas a empezar en ese nuevo trabajo. Ya no tienes a tu jefe, ya no tienes a Moisés, él ya murió. Entonces, si quieres seguir, tienes que estar en la ley de Dios. Es importante, algo que se puede aplicar a todos nosotros. Ahora, en ese tiempo, el libro de la ley no fue lo que nosotros tenemos como la Biblia, ¿verdad que no? Porque Jesús no había venido en ese tiempo, ¿verdad? Fue en el principio, entonces no tienen mucho. Solo tienen lo que Moisés escribió, solo tienen la ley de Dios, los 10 mandamientos. No tienen mucho en ese tiempo, pero sí tienen estos libros. Y Dios está diciendo, tienes que seguir esas cosas. Tienes que hacer estas cosas. Y aunque en ese tiempo no tienen toda la Biblia, ahora sí. Ahora sí nosotros sí tenemos toda la Biblia. Y porque toda la Biblia todavía es la ley de Dios, tenemos que seguir siguiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos la ley de Moisés y también la ley de gracias o de gracia en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando aquí nos dice que tenemos que guardar esa ley, es toda la Biblia. No solo guardar una parte, ¿verdad? O el parte que nosotros queremos guardar. No solo tomarlo cuando dice no debemos que juzgar a personas y eso es todo. No solo que tienes que hacer eso y dices, no, guardar toda la ley de Dios, que es toda la Biblia. Amén. ¿Sí, hermanos? ¿Están conmigo? Sí. Amén. Guardar todo lo que dice. Y doy gracias que nosotros tenemos toda la Biblia. Porque hay muchos lugares, hermanos, que no tienen toda la Biblia. Hay lugares en otros países, ¿verdad?, que solo tienen una página y eso es todo. Y toman esa página y la guardan y lo saben todo, porque es importante. Pero creo que nosotros aquí viviendo en los Estados Unidos, ¿verdad?, tomamos cosas y decimos, oh, pues aquí está. Yo tengo 3 ahí en mi oficina, tengo 5 en mi casa, es nada. No, hermanos, es importante. Es muy importante esta palabra de Dios. Entonces, número 1, vamos a aprender 3 cosas muy rápido de este pasaje. No apartar la palabra de Dios, no apartar de nuestras bocas. Es la primera cosa que ahí dice en versículo 8. Todos sabemos que tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Yo creo que sí. Desde niño, desde cuando nosotros somos salvos, nos enseña, oye, y ahora ya es salvos, ahora tienes que meterte en la palabra de Dios. Tienes que leer tu Biblia. Es algo que todos sabemos esto. Pero algo que vemos o no vemos, como ya lo mencioné, es que no dice que tenemos que leer la Biblia aquí. Es como la semana pasada cuando dije que la Biblia no dice que tenemos que orar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, cuando nos dice algo de la palabra de Dios, cuando nos dice algo de la oración, es como si ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Es como si ya lo estamos haciendo, ya lo estamos viviendo en nuestras vidas. Oye, ¿estás leyendo tu Biblia? No dice eso, dice, oye, cuando ya lo estás leyendo, cuando ya estás orando, porque ya lo tienes que hacer, ya sabemos que lo tenemos que hacer, pero ¿lo estamos haciendo sí o no? Es la pregunta. Aquí en nuestro pasaje de hoy no empieza con tienes que leer tu Biblia, dice que no la tienes que dejar de tu boca, dejar apartar de tu boca. Cuando la Biblia nos dice esto, nos está diciendo que siempre tenemos que estar hablando de la palabra de Dios. Ahora, cada persona que nosotros conocemos tiene que reconocer que eres de Cristo. Tiene que reconocer, oye, esa persona sí es cristiano. ¿Y cómo vas a saber? Pues muchas veces por las cosas que nosotros estamos diciendo, ¿verdad?
Si vas a un lugar y escuchas a una persona decir maldiciones y decir esto y decir todo eso, esas groserías, ¿verdad? Vas a pensar, o es cristiano o no. ¿Verdad que no? No lo vas a pensar. Nosotros como cristianos, espero que todos seamos cristianos, como creyentes, tenemos que hablar la palabra de Dios. No tener vergüenza de decir un versículo, de decirle a alguien de Cristo. No a tener vergüenza de hablar como debemos que hablar. Nuestras palabras tienen mucho poder, hermanos, pero muchísimo poder. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Lo que dices, como hablas a otras personas, aquí puse, puede ayudar o puede destruir. Es como medicina, les puedes ayudar, les puedes dar un consejo, les puedes animar o puedes destruir a esa persona con tus palabras. Hermanos, muchas veces cuando yo estaba en middle school, tenía muchos bullies. Muchas veces, y sí me pegaron y todo eso, ¿verdad? Pero es otra cosa. Pero muchas veces lo que me dolió más es lo que me estaban diciendo. Ay, mira, chaparito, ¿cómo estás? Porque yo estaba hasta acá, ¿no? Ustedes ya saben, ¿verdad? Ay, mira, tan skinny y mira, te ves como esto. Y duele, ¿verdad? Duele. Pero las palabras que nosotros tenemos, más la lengua de los sabios es medicina. Puede animar, puede ayudar, te puede hacer crecer. Y aquí lo que Josué, en el libro de Jueces, lo que nos está diciendo, que de tu boca siempre tienes que tener la palabra de Dios. Siempre tienes que estar hablando de esto. Ahora, no estoy diciendo que tienes que salir y hablar como a seis y hablar así. No estoy diciendo esto, ¿verdad? Pero de decir que yo voy a estudiar mi palabra de Dios, yo voy a estudiar todo, yo lo voy a vivir y también cuando otros dicen, yo también voy a hablar. La Biblia nos dice que siempre tenemos que estar listos para dar una respuesta. No vamos a estar listos para dar una respuesta si no conocemos la palabra de Dios. Estudiar esto. Muchas veces, como dije, nosotros aquí estamos tomando cosas, y no estoy tomando como una vida, estamos tomando cosas de la tele, ¿verdad? Como metiendo todo eso en nuestras mentes, escuchando cosas, viendo cosas. Y muchas veces lo que estás mirando y lo que estás escuchando, así es como vas a hablar. Así es, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando yo fui para el colegio ahí en Illinois. Muchos mexicanos ahí estaban. Pero de México, de mexicanos, ¿verdad? Y estaban, oye, ¿cómo está? Está bien chido. Así estaban hablando. Y no sé si puedo decir esto aquí, pero lo dije, ¿verdad? Y cuando fui a la casa, regresé a la casa, sí también yo estaba hablando. ¿Por qué? Porque yo estaba escuchando todo eso, ¿verdad? Es igual con todo. Si te metes en la palabra de Dios y si meditas en la palabra de Dios y si estudias la palabra de Dios, así es como vas a hablar. La verdad. Muchas veces escuchas a los hijos, ¿verdad? O los jóvenes, ¿verdad? Como ellos hablan, muchas veces es como los hijos hablan. Como sus amigos, hablan. Así es, hermanos. Tengo problemas, hermanos, cuando personas que se llaman cristianos empiezan a hablar como en el mundo. ¿Sí conocen, verdad? Obviamente tenemos el mismo idioma, eso no es lo que estoy diciendo, pero cuando empiezan a decir el nombre de Dios para otras cosas, ¡ay mío! Hermanos, eso no es bueno. ¡Oh my! Así es como el mundo habla. Cuando dices el nombre de Dios, estás diciendo el nombre del Creador, de tu Salvador, del hombre que te salvó, que te está cuidando, que te da todo lo que tienes. ¿Por qué vas a decir su nombre como si es nada? No guardar la palabra de Dios. Algo que me preocupa del idioma del idioma español es que si yo digo una palabra aquí que no es malo en México, tal vez es malo vamos a decir, Guatemala, ¿verdad? Y eso es muy raro. En inglés no tienes ese problema, pero aquí en español sí es un poco difícil. Pero de eso no estoy hablando cuando yo diciendo que tienes que dar cuidado. Lo que estoy diciendo es cuando personas te escuchan, ¿qué es lo que van a decir de ti? Oh, eres mundano, mira lo que dice, mira lo que canta, mira cómo habla. O va a decir,
algo es diferente de esa persona. Cómo están hablando, algo es diferente. La Biblia nos dice que nunca tenemos que dejar la palabra de Dios apartar de nosotros, siempre estar listos para hablar de Él. Deuteronomio 6:6-7 nos enseña más de eso también. Dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Siempre estar listos, hermanos, para contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero también en lo que Él hace en su palabra. Es fácil para decir mi historia, pero tenemos que saber la palabra de Dios para decirles a otras personas también de Cristo. Nunca dejar de apartar la palabra de Dios de nuestras bocas. Número 2, día y noche meditar en ellas. Otra vez aquí nos dice que no tenemos que necesariamente leer, dice meditar. Tengo unas preguntas, hermanos. ¿Cuántos aquí les gusta leer? No solo la Biblia, pero solo leer un libro. Yo sé que los estudiantes tienen que leer para la escuela, ¿verdad? Pero solo leer algo, ¿verdad? ¿Cuántas veces ustedes tal vez en la escuela estaban leyendo algo y leyeron la página y luego siguieron a la próxima página y luego terminaron y luego dijeron, güey, ¿qué leí? ¿Ha pasado con los estudiantes, verdad? Yo no me gusta mucho leer, pero es importante leer. Yo empiezo a leer un libro y digo, wow, leí todo el capítulo y yo dije, wait, pero what did I have to do? ¿Qué es lo que leí? ¿Verdad? Aquí dice que no solo leer la Biblia, meditar en ella. El pasaje nos dice que es más de leer, porque cualquier persona puede abrir su Biblia, cualquier persona puede abrir una Biblia y leer un parte y poner un cheque, yo ya leí ese día. No. El pasaje dice meditar en ella. Y esa palabra meditar es muy interesante, porque si buscas qué significa o qué es traducido, y no sé si lo digo bien, pero es gemir, no sé si es una palabra, ¿verdad? O gruñir, ¿verdad? Dices, ¿pero por qué dice eso? Pero el significado es algo más. El significado es reflexionar profundamente sobre un tema, de pensar en algo mucho. Dice la palabra de Dios, la ley de Dios que nosotros tenemos que pensar en lo que dice. Leerlo sí, pero luego decir, ok, ¿qué es lo que Dios está diciendo en ese pasaje? Por eso a mí me gusta el Foundations Book, ¿verdad? Que está en inglés, que cuando lo lees dice que lo tienes, explica qué es lo que está diciendo y luego tienes que poner qué es lo que aprendiste, qué es lo que está, todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes que meditar ahí en la palabra. En nuestro pasaje dice que no tenemos que solo leer, pero que tenemos que pensar en todo lo que dice. Y hermanos, eso toma más tiempo. Toma tiempo de meditar en algo, toma más trabajo también. Porque cualquier persona puede leer, ok, that's it, I read for the day, eso es todo. No. Meditar, pensar, tomar tiempo en la palabra de Dios. Y para hacer esto con toda la Biblia, no es tan fácil como leer la Biblia en un año. Todos pueden leer la Biblia en un año, no, pero pensar en las palabras que se están diciendo es lo que tenemos que hacer. Dice qué es lo que tenemos que hacer y también cuándo. Dice día y noche lo tenemos que hacer. Hermanos, en día y noche y qué más en el día, eso es todo, ¿verdad? Tenemos un día y tenemos una noche. Entonces siempre, no solo hablar de la palabra de Dios, pero también pensar en la palabra de Dios. Aquí puse unos versículos, Salmos 1:2, sino que en la ley de Jehová está tu delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmos 119:97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. No solo que, como dije, tenemos que hablar de la palabra de Dios, pero también pensar en ella. Y yo estoy seguro, hermanos, que cualquier problema que está enfrente de nosotros se puede arreglar o se puede encontrar la respuesta aquí en la palabra de Dios. Cualquier situación, cualquier problema, cualquier cosa que está pasando en tu vida, puedes encontrar la respuesta aquí en la Biblia.
No importa si es algo que solo encontramos, como dije, no vas a encontrar en la Biblia con el COVID-19 tienes que hacer esto. No, no, no. Pero muchos principios que encontramos nosotros podemos aplicar en 2021. En cualquier cosa. Siempre meditar y pensar en la palabra significa que eso es uno de los lugares primeros que vamos a ir cuando nos encontramos en un problema. No ir al Google, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando esto? No, no, no. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice de esa situación? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice de lo que está pasando aquí en mi vida? Otra cosa aquí puse es que es difícil de pecar cuando estás pensando de la palabra de Dios. Piénsalo. Si siempre estás pensando y hablando y leyendo y estudiando y haciendo todo esto con la Biblia, va a ser muy raro para pecar, ¿verdad? No va a ser imposible, somos pecadores, pero siempre estar en la palabra de Dios. Número 3, guardas y hagas todo. Aquí lo quiero leer otra vez. Ahí dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La última cosa que dice que aquí dice es que tenemos que hacer y hacer lo que dice. Guardar las cosas, no solo leer o escuchar, pero guardar esas cosas para no olvidar de esas cosas. Cuando yo estoy guardando de algo, yo lo voy a tener aquí, ¿verdad? No lo voy a dejar ir, es guardar algo, hacer las cosas. Imagina, hermanos, que vas a ir a un lugar nuevo. Vas a ir a un viaje, vas a ir a otro país, ¿verdad? Y hacen cosas diferentes. O aquí puse si vas a ir al camping, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han ido a camping, verdad? Vas a ir en el monte y vas a tomar tu tent, vas a tener tu fuego y estudias todo lo que tienes que saber para ir camping, para ir a otro país, ¿verdad? Vamos a decir, en otro país no saludas así, tienes que saludar así, ¿verdad? Algo muy, muy simple así, ¿verdad? Y estudias y estudias y estudias y llegas ahí a camping. Y tienes que hacer un fuego. Y sabes cómo hacerlo, pero no lo haces. O vas a otro país y tienes que comer en una manera. O tienes que decir cierta cosa. O estudias, ¿verdad? La idioma de otro lugar y sabes cómo hablar. Y vas a ese lugar y no lo haces. No lo haces. Hermanos, se escucha un poco raro, pero ¿por qué vas a hacer eso, verdad? Lo vas a aplicar. Es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra es la respuesta para todo. ¿Y por qué lo vamos a estudiar si no lo vamos a aplicar en nuestras vidas? ¿Me entienden? De saber, ok, la Biblia dice que no tengo que hacer algo así, o algo que me va a dañar mi cuerpo, o tengo que tomar ese día para Dios, o tengo que hacer esto cada día, o tengo que orar así, o tengo que orar así, y vives tu vida y dices, but I'm not going to do it. ¿Pero por qué? Si la palabra de Dios nos enseña que lo tenemos que hacer y si crees en la palabra de Dios que lo tienes que hacer, ¿por qué no lo vamos a hacer? Es la respuesta para todo, cualquier situación, pero no solo lo tienes que leer, meditar y pensar, lo tienes que aplicar también. Como dije, es fácil de escuchar esas predicaciones, de venir los miércoles y cuando empezamos domingo en la tarde de hacer todo eso, es fácil de escuchar todo esto. Pero va a ser otra cosa de llegar a tu hogar, estar con tu familia o el próximo día levantarte, despertarte y abrir tu Biblia y leer y meditar en ella. Eso es algo diferente. Porque en ese momento nadie te está mirando. Nadie te va a cuestionar, oye, ¿lo vas a hacer sí o no? En ese momento solo eres tú y Dios and that's it. Y toma más tiempo, toma más trabajo. Guardar y recordar de todo. Pero también somos llamados a hacer todo lo que dice también. Otros pasajes también dicen lo mismo. Esdras 7:10 dice aquí, así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas en el pueblo de Israel. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La Biblia nos dice muchas veces que no solo somos llamados para escuchar o para aprender o solo para meditar, pero ser hacedores de la palabra de Dios. Tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos dice una razón de hacer todo esto.
La última parte del versículo y termino dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren eso? Creo que todos, ¿verdad? El mensaje, y ya soy mi conclusión, el mensaje es muy simple. Si quieres ser bendecido, guarda la palabra de Dios. Si te quieres preparar para la Pascua, guarda la palabra de Dios. Es una de las promesas, y Dios nos da muchas promesas, ¿verdad? Pero aquí es una promesa que Dios nos da en su palabra. Si vas a guardar la palabra de Dios, tu vida, it's going to be good. Ahora, no estoy diciendo que vas a ganar millones y millones de dólares, ¿verdad? Pero dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, otra vez para llegar al contexto, el contexto está hablando de Josué en sus batallas en el futuro, ¿verdad? Pero se puede aplicar a nosotros también. Josué vivió hasta los 110 años. ¿Cuántos aquí tienen 110? No creo que muchos, ¿verdad? Tal vez unos de sus familiares sí llegaron a esa edad, ¿verdad? Pero es algo que no vemos mucho en ese día. Y no estoy diciendo que vas a llegar a esos años, ¿verdad? Pero Josué llegó a los 110 años. Josué 24, 29 nos dice eso. Ahora, otra vez, no estoy diciendo que vas a vivir esos años, pero sí podemos ver que guardó la palabra y Dios le dio esa promesa. Y mira lo que pasó. Hermanos, esta responsabilidad es para cada persona, para cada día. Es una responsabilidad diaria que tenemos que hacer, de guardar, escuchar, meditar, no solo leer, pero meditar la palabra de Dios. Y si lo hacemos, Dios nos dice que nuestras vidas van a estar bien. Yo creo que todos queremos eso, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra que nos das. Señor, no dices tu palabra para solo tener aquí en un día de la semana, para 2 días de la semana. No nos dices la palabra para solo abrirla por 2 horas por la semana. Nos dices la palabra, tus palabras, para estudiar, para meditar, para guardar, para hacer todo lo que dices, Señor. Pido que por favor que estés con nuestra iglesia, que seamos una iglesia que quiere servir, sí, Señor, pero también quiere guardar tu palabra en todo lo que hacemos. Damos gracias por todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias otra vez por venir. No me pasé mucho tiempo como ellos están despidos, hermanos.